Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta enseñanza de la parashá de esta semana, una porción muy preciosa que vamos a estar comentando con la ayuda del cielo en este día tan especial. Así que bendito sea el Eterno. Nos da muchísimo gusto poder estar este Shabbat acá con ustedes para compartir un poquito de las riquezas de la Torá que Hashem nos entregó en el monte Sinaí, y que sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, un tiempo donde podamos tener una cercanía con Hashem, un tiempo de conexión con el Eterno, un tiempo de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Hoy estaremos hablando de una porción preciosa, maravillosa de nuestra Sagrada Torá, una porción que tiene por nombre Mishpatim, ¿ok? Mishpatim es lo que vamos a hablar en el día de hoy con la ayuda del cielo, ¿ok? Así que vamos a prepararnos para entonces compartir de esta porción de la Torá, conocida como la Parashá Mishpatim, ¿ok? Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua, con el permiso del Rav Dam, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes, que semana tras semana están allí con nosotros, pendientes de poder recibir estas enseñanzas, y que para nosotros es un gusto poder compartirlas con muchísimo amor. Okay, con muchísimo amor hacemos esta Avodah Hashem, confiando en el Eterno de que estas enseñanzas puedan ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Así que, como dije hace un momento, vamos a hablarles acerca de la Parashá Mishpatim. Vamos a iniciar con el término que le da nombre a esta Parashá. De hecho, la Torá comienza con una expresión muy importante, Ele Mishpatim. Estos son los decretos o los estatutos, estos son los mandamientos que pondrás delante de ellos. Es lo que viene a significar el término Mishpatim. Así que Baruch Hashem por esta bendición que tenemos en el día de hoy, y permite al Creador del Universo que pueda ser un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿ok? Así que, ¿qué significa el término Mishpatim? ¿Okay? ¿Qué significa este término que le da nombre a esta porción de la Torá en este día? ¿Okay? ¿Qué significa Mishpatim? Bueno, Mishpatim es una expresión hebrea que tiene que ver con ciertos tipos de leyes que tenemos en la Torá. Y quiero explicarte algo que es de suma importancia. En nuestra Sagrada Torá, tenemos 613 mandamientos. ¿Ok? 613 mandamientos Hashem nos entregó en la Sagrada Torá. Pero estos mandamientos que tenemos en la Torá están divididos en diferentes categorías. ¿Okay? Hay diferentes tipos de mandamientos. Y esto es de suma importancia para poder entender el contexto del trasfondo de esta enseñanza que tiene por nombre Mishpatim. ¿Ok? Vamos a esperar un momentico porque estamos tratando también de que la transmisión en Instagram pueda también establecerse, así que eso es lo que nos ha tenido un poquito. Vamos a ver si ahora sí, si con la ayuda del cielo la transmisión acá en Instagram también se activa. Ok, en este día tan importante de Shabbat. Hoy es Shabbat Rosh Chodesh Adar. Un detalle importantísimo que tenemos para este día, que estamos en un Shabbat muy especial. Shabbat Rosh Chodesh Adar. Esto es especial porque dice nuestro sabio que cuando comienza el mes de Adar, cuando inicia Adar, inicia la alegría en los hijos de Israel. Así que Baruch Hashem,
que este sea un tiempo de alegría, que este sea un tiempo de edificación, este sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros, para toda la casa de Israel. Así que este Adar, este Jodesh Adar, este mes de mucha elevación, este mes de mucha bendición espiritual pueda estar presente, activo para la vida de cada uno de nosotros. Así que bendito sea Hashem por este mes tan preciado, este mes de Adar, que tenemos una festividad muy especial en este mes de Adar. Ok, tenemos una festividad, okay, muy especial en este mes de Adar que se conoce como la fiesta de Purim, okay, Purim. Así que de eso vamos a estar hablando también con ayuda del cielo. Así que bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rebbe Hakadosh Yeshua, con el permiso de Rab Dan, la paz sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes que abren las puertas de sus hogares, vamos a compartirles en esta hora acerca de esta porción de la Torah. Pero antes, estábamos mencionando que hoy es Shabbat y es Rosh Chodesh, así que Shabbat Shalom, de Chodesh Tov, Chodesh Tov para cada uno de ustedes, y no cualquier mes, ¿ok? El mes de la alegría, el mes de la Simjá, el mes de la bendición, el mes que enseña a nuestros sabios que cuando comienza el mes de Adar, inicia la alegría para todos los hijos de Israel. Así que este tiempo va a ser un tiempo de alegría, esto va a ser un tiempo de bendición, esto va a ser un tiempo de milagros. Y en este mes de Adar tenemos cosas extraordinarias, ¿ok? En este mes de Adar tenemos cosas maravillosas. Una de ellas, la festividad de Purim, ¿ok? La festividad de Purim que se celebra en este mes de Adar y tiene que estar pendiente. Recuerda visitar nuestra página www.ani-ami.org ani-ami.org. Recuerda visitar esa página que te la vamos a dejar en las descripciones de estos videos para bendición de cada uno de ustedes que con la ayuda del cielo puedan disfrutar de estas enseñanzas, ¿ok? Y bueno, que puedan tener una fiesta de Purim maravillosa, y allí en esa página van a poder disfrutar de muchísima enseñanza. Por ahí me mencionan de que la transmisión está un poquito cortada, permita el cielo que se mejore, me están avisando cualquier cosita, es algo que escapa de nuestras manos, es la señal del internet acá en Venezuela, que quizás no está muy buena, y bueno, eso escapa un poquito de nuestras manos, pero de igual manera les enviamos muchísimas bendiciones, le pedimos al cielo, pedimos a Hashem, a Ribono Shel Olam, que pueda causar que esta transmisión pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿ok? Les compartí algo de suma importancia, entonces, que hoy vamos a hablar de una porción especial de la Torah que tiene por nombre la Parashá Mishpatim. Y decía hace un momento que el término Mishpatim es en referencia a una categoría de mandamientos. Hashem nos entregó 613 misbot, 613 mandamientos tenemos en la Torah. Pero esos 613 mandamientos se dividen en diferentes categorías. ¿Ok? Se dividen en diferentes categorías. Y una de esas categorías se conoce como Mishpatim. Mishpatim. ¿Y cuáles son esos mandamientos que se conocen como Mishpatim? Son aquellos mandamientos que son de origen civil. ¿Ok? Son mandamientos que tienen una característica. Son mandamientos muy lógicos y que permiten que podamos vivir en sociedad, ¿ok? Para que haya justicia, para que haya bendición y podamos respetar el derecho, ¿ok? De las otras personas. Eso es lo que significa el término de este término Mishpatim. De hecho, Baruch Hashem, gracias por avisarme de que ya la conexión está mejor. Y permita al Eterno que esta enseñanza pueda fluir de una manera muy especial. De hecho, permítanme comentarles algo. La palabra Mishpatim
mishpatim, está relacionada con una palabra en hebreo que es mishpachá. Escucha cómo suenan estos dos términos, mishpatim y mishpachá. Son dos palabras que están relacionadas, están conectadas la una con la otra. Bueno, mishpatim hace referencia a los mandamientos que estamos hablando y mishpachá hace relación a la familia. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué los mandamientos de orden civil, de orden social, por qué estos mandamientos tienen un vocablo en hebreo que está relacionada con la palabra hebrea mishpachá, que es familia? Bueno, la respuesta es porque la familia, la sociedad es una gran familia. ¿Okay? La sociedad en la cual vivimos es una gran familia. ¿Okay? Y por lo tanto, para que haya armonía, para que haya paz, tiene que haber el respeto por los derechos de las demás personas. Y esto es de suma importancia que podamos tener en mente cada uno de nosotros. Entonces, estos mandamientos son muy lógicos. Son muy lógicos. Pero hay dos cosas importantes que la Torah nos dice con respecto a estos mandamientos. ¿Ok? Con estos mandamientos que son conocidos como mishpatim, que son mandamientos lógicos, mandamientos para que podamos vivir en sociedad. Entonces, ¿cuáles son esos dos detallitos? ¿Cuáles son estas dos cositas importantes que nos da la Torah con referencia a estos mandamientos? Bueno, uno de ellos, el primero, es que estos mandamientos están conectados con el monte Sinaí. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de la revelación en el monte Sinaí cuando Dios entregó las dos tablas a Moisés, a Moshe Rabbeinu, a Moisés. Y eso es una señal de que la escritura, la palabra, la Torah es de origen divino. ¿Okay? De origen divino. Y por lo tanto, al estar estos mandamientos lógicos conectados con el monte Sinaí, nos viene a decir la Torah que estos mandamientos, aunque son lógicos, también vienen de Dios. También vienen de Dios. No fue un invento de Moisés estos mandamientos que vamos a hablar en el día de hoy. No fue un invento de Moisés, aunque son mandamientos lógicos, estos mandamientos también provienen del monte Sinaí, de Har Sinai, donde hubo la revelación divina. Y por lo tanto, estos mandamientos también son divinos, provienen de Dios. Eso es una de las cosas. La otra cosa importante que la Torah viene a enseñarnos es que cuando la Torah nos introduce en estos mandamientos, utiliza una expresión que es de gran significativo. ¿Okay? Es de gran importancia y es significativa. ¿Qué es esta expresión? Esta expresión dice en hebreo, Ele hamishpatim, estos son los mandamientos, taseh lifneihem. ¿Qué significa esa expresión? Que pondrás delante de ellos. Que pondrás delante de ellos. Ahora, esa expresión, pondrás delante de ellos, nuestros sabios lo han interpretado de una manera muy especial. Es decir, lo que está detrás de esa expresión, pondrás delante de ellos, lo que está detrás de esa expresión es que estos mandamientos tienen que explicarse de una manera bien para que la gente pueda cumplirlos sin dificultad. Por eso es que dice, los pondrás. Es como decir, los servirás delante de ellos. De hecho, tenemos aquí un libro muy importante entre mi biblioteca. Aquí tengo este libro que se conoce como Shulchan Aruch. Ahí lo puedes ver en tu pantalla. Shulchan Aruch, ¿ok? Shulchan Aruch. Este libro, que aquí en español, en transliteración, puedes ver el nombre de este libro, Shulchan Aruch. ¿Qué significa Shulchan Aruch? ¿Y qué tiene que ver con esto que estoy explicando? Bueno, Shulchan en hebreo significa mesa. Mesa. Y Shulchan Aruch significa una mesa servida. Una mesa preparada.
Eso es lo que significa la expresión Shulchan Aruch, una mesa servida. Pero este libro, como tú puedes ver aquí, es una recopilación de leyes. Es una recopilación de leyes. Entonces, si es una recopilación de leyes, ¿por qué razón se le coloca el nombre de Shulchan Aruch? Ok, debería ponerle otro nombre que tenga que ver con un código legal, o con algún tipo de expresión que tenga que ver con el marco jurídico. ¿Por qué a este libro que tiene que ver con leyes, como lo puedes ver aquí, una recopilación de leyes, por qué a este libro se le llama Shulchan Aruch? La razón es por lo que estábamos explicando. Estos mandamientos los pondrás delante de ellos, es decir, los servirás para que sean fácil de cumplir. Y este libro se llama Shulchan Aruch, la mesa servida, porque te coloca las leyes de una forma en que te sea fácil el entendimiento para poder cumplir esos mandamientos. Por eso es que se llama Shulchan Aruch, la mesa servida, la mesa preparada. Porque el propósito de este nombre es darte la idea, darte el conocimiento de que allí los mandamientos están codificados de una manera tal que te sea fácil poder cumplirla. Esta porción es un desafío para un maestro. ¿Por qué es un desafío? Porque uno tiene que explicar estos mandamientos de una manera en que la persona que está escuchándonos pueda captar lo que está detrás de este mandamiento. Esa es la intención, que tú puedas captar bien para que puedas cumplir bien el mandamiento. Pero como dijimos, son mandamientos lógicos. Entonces, ¿por qué establecido de que tenga que explicarse bien si son mandamientos lógicos? Sí, son mandamientos lógicos, pero muchas veces requieren una comprensión, porque hay cosas que aunque sean lógicas, tienen su profundidad y su comprensión, y aunque sean fáciles de entender, hay algo allí que tienes que comprender bien para poder cumplirlo. Y te voy a poner unos ejemplos para que tú puedas tener idea. En esta porción donde están estos mandamientos, Mishpatim, encontramos, por ejemplo, un mandamiento muy enigmático, un mandamiento más bien muy problemático, voy a llamarlo así. Un mandamiento muy problemático, un mandamiento que ha tenido una discusión, ¿verdad? Un mandamiento que se discute mucho, este mandamiento que voy a hablarles. ¿Cuál es el mandamiento? Ese mandamiento problemático, vamos a decirlo así, el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. De hecho, enseñó a alguien dijo esta frase: si aplicáramos el ojo por ojo, el mundo se quedaría ciego. Si aplicáramos el ojo por ojo, el mundo se quedaría ciego. Pero aquí la Torah nos está dando ese mandamiento: ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, vida por vida. ¿Qué significa este mandamiento que es bastante controversial? ¿Okay? Es bastante controversial, y que muchos, como dije anteriormente, cuando están en presencia de este mandamiento dicen: pero bueno, ojo por ojo, eso no debería ser, ¿ok? Pero hay que explicarlo bien, porque este mandamiento ha sido quizás mal comprendido, ¿ok? Mal comprendido. Y déjame decirte algo que es de suma importancia. La Torah requiere establecer mandamientos, ¿verdad?, que tengan como propósito el cuidado, el respeto de la sociedad y el respeto del derecho. Ahora, tú tienes que entender algo aquí importante. La Torah no fue entregada en el siglo XXI.
La Torá que tenemos no fue entregada en el siglo XXI. De hecho, la Torá que tenemos fue dada hace más de 4000 años. Pero voy a repetir esto, que es de suma importancia. Hashem nos entregó la Torá hace aproximadamente 4000 años atrás. Y 4000 años atrás, los pensamientos, la sociedad era una sociedad completamente distinta a nuestra sociedad. ¿Ok? La sociedad de hace 4000 años es completamente distinta a la sociedad de la actualidad. Entonces, tú no puedes juzgar un mandamiento de la Torá entregada 4000 años atrás con la perspectiva que tienes hoy en día, en el pleno siglo XXI, donde quizás los derechos del individuo se han establecido y que las cosas han cambiado muchísimo. De hecho, es tanto así que queremos, hoy en día, que los legisladores quieren promulgar muchas cosas hasta sin sentido. Si alguien quiere sentirse perro, bueno, puede considerarse un perro, imagínate. De hecho, hay una persona en Europa, no recuerdo bien, creo que es uno de los países nórdicos, donde una persona se cree perro y tiene un traje, un disfraz de perro todo el día puesto y actúa como perro y está pidiendo que se le reconozca su derecho a ser un perro, imagínate. Porque ese es su deseo. Imagínate cómo estamos ahorita, ¿ok? Imagínate cómo estamos ahorita, que queremos legislar. La sociedad hoy en día quiere legislar asuntos que tienen que ver con deseos de minorías, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Pero hace 4000 años atrás todo era distinto. Hace 4000 años, cuando la Torá fue entregada, todo era distinto, la sociedad era completamente distinta. Y tú tienes que entender que aunque la Torá es de origen divino, como lo ha enseñado muy bien nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, aunque la Torá tiene un origen divino, no podemos olvidar que la Torá fue entregada en un contexto histórico. Y era necesario que la Torá hablara en los términos de ese contexto histórico cuando la Torá fue entregada. Voy a decirlo una vez más. Cuando la Torá se entregó hace 4000 años atrás, se entregó a una sociedad completamente distinta a nuestra sociedad. A un pueblo, a un conglomerado de personas que tenían una mentalidad y un estilo de vida completamente distinto al nuestro. Y la Torá tenía que hablar en ese lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque en estos mandamientos que hablamos acerca de Mishpatim, de esta sección que estamos hablando, vamos a ver que la Torá va a hablar de la esclavitud. Sí, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud era algo normal en aquella sociedad. Hoy en día, cuando la esclavitud ha desaparecido, entre comillas, hoy en día, cuando la esclavitud ha desaparecido, entonces decir que como la Torá, que es divina, va a hablar de esclavitud, cuando eso es algo, pudiéramos decirlo de esta manera, algo atroz, algo que humilla al ser humano. ¿Por qué la Torá habla de la esclavitud? Porque sí, la Torá fue entregada en un contexto histórico donde la esclavitud era algo normal. Y por lo tanto la Torá se ve en la obligación de regular la esclavitud. Y en especial cuando tenemos el contexto del pueblo que recibió la Torá. No puedes olvidar que Israel, cuando recibió la Torá, era un pueblo que tenía apenas 3 meses de haber salido de Egipto y que
habitó en Egipto viviendo una de las esclavitud más terribles de la historia de la humanidad. Los egipcios hacían con los israelitas lo que querían. Lo que querían. Tanto así que el faraón decía, mira, maten a todo niño, y los mataban. Hagan tal cosa, no les den esto. Y todo lo que el faraón decía, se hacía. Y Israel venía con una mentalidad de esclavitud. Israel había sido esclavo en Egipto. Y ahora que salieron de la tierra de Egipto, el Eterno en esta porción de la Torá, Mishpatim, les viene a hablar de la esclavitud. Y viene a decirles, sí, ustedes tuvieron una experiencia de esclavitud en Egipto. Soy consciente de que ustedes fueron esclavos en Egipto. Pero, yo voy a regular la esclavitud de otra forma. Y cuando estudiamos los mandamientos, que la Torá establece con respecto a la esclavitud, era algo innovador. Era algo innovador en aquella generación. Innovador. Tanto es así que los intérpretes de nuestro pueblo dicen que al estudiar estos mandamientos se dan cuenta que el amo tenía que darle de la misma comida que él comía a su esclavo. O sea, no le podía dar sobras, no le podía dar comida mala, no. La Torá establece que cuando un amo se servía de un esclavo, tenía que tratarlo con dignidad. Con dignidad. ¿Ok? Y a tal punto que si el amo comía bien, comía una buena comida, de esa misma calidad tenía que servirle a su esclavo. Y además de eso, la Torá establece que un esclavo tenía que servir solamente 6 años. Y una vez cumplido ese periodo, tenía que dejarlo libre. Es decir, si tú comprabas un esclavo, ¿ok? Si tú comprabas un esclavo, ese esclavo tenía que servirte 6 años. Tú debías darle comida a ese esclavo, ¿ok? Tú tenías que dar comida a ese esclavo. Además de darle comida, tenías que, si tenía esposa y si tenía hijos, mantener también a la esposa y a los hijos. Si los casabas, también podías darle una esposa a tu esclavo. Y además de esto, mira lo que la Torá establece. El amo tenía que cubrirle ciertos derechos importantes al esclavo, y el esclavo solamente serviría durante 6 años. ¿Ok? Ahora, si el amo le dio como esposa al esclavo una esclava de él, ¿verdad? Entonces el esclavo salía, pero la esposa no, porque él entró soltero, ¿ok? Él entró soltero y por lo tanto yo fui el que le di esposa. Así que si él termina sus 6 años de esclavitud, él podrá irse, pero tendrá que dejar a su esposa y a sus hijos con su amo. Entonces allí la Torá introduce un concepto importante, porque la Torá viene y dice, bueno, si por causa de la mujer, si el hombre dice, amo a mi esposa, amo a mis hijos y amo a mi Señor, y quiero seguir siendo esclavo de él, entonces la Torá establece una serie de mandamientos allí, ¿ok? La Torá establece una serie de mandamientos, pero dice la Torá allí que sería entonces esclavo de su amo para siempre. Pero esa expresión para siempre realmente no es para siempre. Tú te preguntarás, bueno, ¿cómo que no es para siempre? Si la Torá ahí está diciendo que si el esclavo se deja horadar la oreja como señal de que quiere continuar siendo esclavo de su dueño, ahora debe ser esclavo para siempre.
Pero, ¿por qué vienes a decirnos ahora que no es para siempre? Bueno, te voy a decir por qué no es para siempre. ¿Por qué? Porque hay una figura en la Torá que se conoce, y eso se va a hablar más adelante, y la Torá la introduce más adelante, y esa figura se conoce como el año del jubileo, y en hebreo se conoce como Yobel. Cuando llegaba Yobel, cuando llegaba el año del jubileo, que era cada 50 años, entonces el esclavo tenía que salir libre. Ese esclavo que había sido esclavo para siempre, porque él decidió quedarse con su amo, a pesar de que ya le había servido por 6 años, y decidió ser esclavo para siempre, en realidad no era para siempre, era esclavo hasta que llegara Yobel. Pero cuando llegaba Yobel, todos los esclavos tenían que salir libres. Era el año del jubileo. Era el año del jubileo. Y de eso vamos a hablar. Pero aquí habían cosas sociales importantísimas. ¿Por qué? Porque en Israel la propiedad no se vendía a perpetuidad. Por ejemplo, si yo tenía una posesión y por algún problema económico yo vendía mi posesión, yo vendía mi herencia, yo vendía mi porción de tierra, se la vendía a otro, no se la vendía para siempre. Se la vendía hasta el año del jubileo. En el año del jubileo, en Yobel, esa porción se me regresaba. Entonces, imagínate a una persona en aquella sociedad, ¿ok?, que tuvo problemas económicos. Por esos problemas económicos vendió su tierra, vendió primero sus animales. Oye, estoy en una situación económica, voy a vender mi ganado, vende su ganado. La situación económica todavía está en deudas con muchos acreedores, está en una situación económica difícil y dice, bueno, vendí mis ganados y todavía me encuentro en esta posición económica mal. Vendo la tierra, me quedo sin tierra. Y bueno, a lo mejor si esa persona no logró salir de esa situación económica vendiendo sus tierras, esa persona tenía la oportunidad de venderse ahora a él como esclavo. Bueno, ya no tengo tierra, ya no tengo nada, me vendo yo como esclavo. Mira, te sirvo. Y entonces a tu acreedor te vendía. Mira, yo no tengo que pagarte, ahora me doy a ti como esclavo. Entonces, esta persona servía 6 años. ¿Ok? 6 años. Está bien, te compraban como esclavo, servía 6 años, al 6.º año te tenían que dejar libre. Pero tú decías, bueno, todavía no tengo tierra, todavía no tengo nada, yo mejor me quedo como esclavo todavía. Y entonces vienes y le dices a tu amo, yo quiero ser esclavo para ti, para siempre. Y ibas a los jueces, te colocaban una señal aquí en la oreja y decía, ahora vas a seguir esclavo de este hombre. Pero cuando llegaba jubileo, salías libre y tu tierra que habías vendido se te retornaba. Imagínate qué bendición, ¿ok? Imagínate qué bendición. Ya te daban la plena libertad, te habías vendido esclavo para siempre supuestamente, pero llegó jubileo, en el jubileo te dan la libertad plena y la herencia, la tierra se te regresaba. Entonces podías comenzar de nuevo. Podías seguir adelante con tu tierra otra vez libre de deuda y seguir adelante para trabajar y salir adelante. Mírate lo maravilloso que son estas leyes que el Eterno nos da en nuestra Sagrada Torá. Sin embargo, siga diciendo la Torá que hay que explicar bien porque hay mandamientos que son difíciles de comprender. Y decíamos hace un momento el mandamiento de ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo podemos explicar este mandamiento que es conocido en la Torá como ojo por ojo y diente por diente? Ok, quizás, déjame decirte algo. Hace 4000 años atrás, cuando la Torá fue entregada, el mandamiento seguramente se cumplía literalmente. ¿Ok? Literalmente. Pero ¿qué ocurre? Las generaciones van cambiando,
las circunstancias van cambiando, las sociedades van cambiando y las leyes de la Torá se van adecuando a estas nuevas implicaciones que tiene la sociedad. ¿Por qué digo esto? Bueno, hace un momento hablamos de la esclavitud. Hoy en día no hay esclavitud, pero hoy en día podemos extraer de estos mandamientos que se refieren de la esclavitud, podemos extraer métodos para poder ser buenos jefes con nuestros empleados. Imagínate, si un amo que era dueño de un esclavo tenía la responsabilidad de darle de comer, de sustentarle, de darle techo incluso a un esclavo que tú habías comprado, ¿cuánto más a un empleado tú debes tratarlo con buenos derechos cuando no es de tu pertenencia en tu totalidad? ¿Ok? Entonces, de las leyes de la esclavitud podemos extraer hoy en día mandamientos que puedan aplicarse a la relación patrón-empleado. Patrón-empleado. Y de esto establece entonces, meditando en las leyes de la esclavitud, que puede haber entonces principios de la ley de esclavitud que se pueden aplicar hoy en día en nuestra generación, en nuestras circunstancias actuales. ¿Okay? En nuestra generación y en nuestras circunstancias actuales tenemos la oportunidad de establecer ciertos mandamientos que son de suma importancia. Y esto tenemos que comprenderlo cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, esto tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque si podemos adecuar estos mandamientos a las circunstancias de hoy en día, si podemos adecuar estos mandamientos a las circunstancias que tenemos hoy en día, es decir, tomar la figura de la esclavitud y aplicarla hoy en día en el siglo XXI a la relación patrón y empleado, lo mismo podemos hacer con respecto a el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente, que es el que estamos haciendo referencia en esta clase. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente hoy en día se puede adaptar a las circunstancias actuales en las cuales nosotros vivimos, para extraer de allí principios importantes. De hecho, un gran rabino del siglo XI, estamos hablando casi 2000, 3000 años después de la entrega de la Torá, ¿ok? Un gran rabino del siglo XI, casi 3000 años después de la entrega de la Torá, este rabino, conocido como Rashi, interpretó el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente a las circunstancias en las cuales él estaba viviendo. ¿Y cómo interpretó Rashi el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente en su generación? Bueno, Rashi dijo que no podemos tomarlo literalmente. El mandamiento de ojo por ojo y diente por diente no se puede interpretar literalmente. De que si te sacan un ojo, tú tienes que sacar un ojo. Sino que debemos interpretarlo como un concepto de indemnización. En otras palabras, si yo le causé un daño a una persona, yo debo indemnizar a esa persona. Y cuando la Torá entonces, según Rashi dice, ojo por ojo y diente por diente, está diciendo, tienes que pagarle lo que cuesta el ojo. Tienes que indemnizarlo según el valor del ojo. Tienes que indemnizarlo según el valor del diente que le sacaste. Entonces, de esa manera, el mandamiento ojo por ojo y diente por diente tiene un principio de aplicación
a la actualidad, a este sistema en el cual vivimos hoy en día en el siglo XXI. En otras palabras, no se va a aplicar de que si alguien, lo aleinu, le saca el ojo a una persona, esta tiene derecho de sacarle el ojo a esta. Porque Rashi explica, fíjate, mira lo que explica Rashi. ¿Cómo podemos aplicar, y esto es importantísimo, que tú lo tengas en mente? Rashi dice, ¿cómo podemos aplicar literalmente el mandamiento ojo por ojo cuando pudieran ocurrir cosas que no permitan que ese mandamiento se cumpla? Por ejemplo, y Rashi trae un ejemplo que te lo voy a traer a ti, ¿ok? Lo aleinu, dos personas están peleando y una hace que la otra pierda un ojo. Entonces, si queremos establecer el mandamiento de ojo por ojo, entonces aquella tiene el derecho de sacarle el ojo, porque tú hiciste que fulanito perdiera el ojo y como el mandamiento dice ojo por ojo, entonces aquel ahora tiene el derecho de sacarle el ojo. Entonces cuando este va a cumplir su derecho de sacarle el ojo porque le sacaron el ojo a él, entonces esta persona le saca el ojo al otro, pero resulta que el otro se le infectó. Y producto de la infección que causó la pérdida del ojo, no solamente perdió el ojo, sino que también perdió la vida. Entonces ya no es ojo por ojo. ¿Estás entendiendo lo que estamos diciendo? Rashi, el intérprete de la Torá del siglo de la Edad Media, Rashi, el intérprete de la Torá de la Edad Media, dice, no se puede aplicar literalmente ojo por ojo, porque pudiera esto causar otros daños que no sería entonces ojo por ojo, porque si una persona que perdió el ojo ahora le va a cobrar su derecho a otro y le saca el ojo, y esta persona se le infecta y muere de la infección, entonces ya no sería ojo por ojo, sino sería ojo por vida. Entonces Rashi dice, no es ojo por ojo, no es literal. Ojo por ojo significa indemnización. Indemnización, en otras palabras, lo que la Torá quiere decirnos, interpreta Rashi, lo que la Torá quiere decirnos es que si una persona perdió el ojo por mi culpa, lo aleinu, yo tengo que pagarle a esa persona el valor de ese ojo. Y eso va a depender del tipo de trabajo que tenga esa persona. Porque imagínate que la persona que perdió el ojo era un experto en mirar los diamantes. Este hombre, su oficio era ver diamantes. Y por ser experto en los cortes de diamantes y todas estas cosas, este hombre ganaba un sueldo de $10,000. Porque era un experto en diamantes. Él tenía la responsabilidad de mirar los diamantes, ponerle la característica y darle el valor a cada diamante. Ese era su trabajo. Imagínate que esa persona en un problema con otro pierde el ojo. Y el ojo era su medio de trabajo. Era lo que le permitía ganar ese sueldo enorme por ser un experto en diamantes. Bueno, este hombre ya no va a poder seguir llevando ese trabajo. ¿Por qué? Porque perdió el ojo que le permitía ver bien el diamante y poder establecer el valor del precio del diamante. Ahora esta persona tiene que buscarse otro trabajo donde quizás va a ganar menos. Entonces, indemnizar significa tener no solamente que pagarle la recuperación de su ojo, no solamente eso, sino que además tenía que pagarle la pérdida que esta persona pudiera tener. Y si antes ganaba un sueldo porque su trabajo, el ojo era importante, y ahora tiene que buscarse
o otro trabajo donde el sueldo es menor, esa diferencia de paga tiene que ser responsable la persona que le causó la pérdida del ojo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un principio de indemnización. ¿Ok? Un principio de indemnización y un principio de justicia extraordinario que la Torah está estableciendo aquí. ¿Ok? Indemnización, pero con justicia. Es decir, tienes que atenderlo, tienes que velar que la persona se recupere, tienes que cubrir todos sus gastos y además tienes que indemnizar cualquier pérdida económica que esta persona pueda tener por la pérdida de ese ojo. Entonces era un principio de justicia importantísimo, ¿ok? De ahí que uno tenía que tener cuidado, ¿ok? No causarle daño a nadie, porque imagínate toda la responsabilidad que la Torá te demandaba. Causarle el daño a una persona era una responsabilidad enorme que la persona ahora tenía que responder delante de la justicia. ¿Ok? Entonces la Torá está estableciendo un sistema de justicia que, aunque es lógico, era muy elevado para sus días. ¿Ok? Muy elevado para sus días. Bueno, aquí nos hacen una pregunta: ¿qué sucede cuando el daño nos lo hace una persona que no es temerosa a Dios? Bueno, hay que recurrir a la justicia y que la justicia en el país donde nosotros vivamos, que lamentablemente no tiene leyes tan justas como de la Torá, decida en el caso y recibir pues la indemnización que la justicia del país donde nos encontremos establezca cuál es la indemnización. Aunque quizás no va a ser de la misma proporción que la Torá está dando, pero va a haber indemnización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el derecho de las naciones se nutrió de la riqueza del derecho de la Torá. ¿Ok? Y esto es importante que tú lo tengas en mente. El derecho que hoy en día rige en las naciones se nutrió de la riqueza del derecho que está en la Torá. La Torá hace 4000 años habló de una indemnización. Hoy en día, las leyes laborales establecen esa indemnización. Entonces, si el daño te lo causa una persona que no es creyente de la Torá, como la pregunta que nos están haciendo, entonces tú debes recurrir a los tribunales de justicia para pedir entonces justicia a tu caso. ¿Ok? Pero bueno, volviendo al tema, ¿ok? Aquí de la parashá, aquí estamos viendo algo que es de suma importancia. Estos mandamientos que tenemos en la Torá tienen principios. Y los principios son eternos. Aunque el mandamiento como tal no pueda cumplirse. ¿Ok? Los principios son eternos. Y nosotros tenemos que velar para que esos principios eternos de la Torá estén en nuestras vidas, en todas las circunstancias en las que encontremos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, voy a tocar aquí un tema que muchas veces es un tema muy polémico. ¿Ok? Es un tema muy polémico. Y que en muchísimos grupos se discute ese tema, y sobre todo hay mucha gente que lo saca a relucir. ¿Ok? Que saca a relucir. Voy a hablarte un momento brevemente del mandamiento del diezmo, por tocarte una idea. Del mandamiento del diezmo, que en hebreo se llama maaser. Cuando nosotros vemos en la Torá el tema del diezmo, por ejemplo, vamos a ver que el tema del diezmo está establecido en circunstancias. De hecho, el diezmo no era monetario. Sí, es verdad, el diezmo no era monetario. El diezmo era agrícola. ¿Ok? El diezmo era del producto de la tierra. El diezmo se le entregaba a los sacerdotes y levitas que servían en el templo. Y es verdad, hoy en día no tenemos sacerdotes, hoy en día no tenemos levitas, hoy en día no tenemos templo. ¿Ok? Entonces, muchas personas dicen, mira, hoy en día no hay que diezmar por dos cosas fundamentales. En primer lugar, el diezmo que habla la Torá no es monetario, es un diezmo agrícola, es un diezmo de productos. ¿Ok?
Y en segundo lugar, ese diezmo tenía que ser traído al templo. Y hoy en día no hay templo. Y por lo tanto no hay sacerdote, no hay levita, y por lo tanto el diezmo hoy en día no se aplica. Ok. Esas son las condiciones que la Torá establece. Sin embargo, aunque el mandamiento como tal no pueda cumplirse, el principio del mandamiento es operativo en todas las generaciones. El principio que está detrás del mandamiento es eterno. El principio es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo. Así como dijimos que detrás del mandamiento, ojo por ojo y diente por diente, hay un principio, y ese principio es la indemnización, ¿verdad? Y ese principio es eterno. Así mismo ocurre con el diezmo. Así como dijimos hace un momento que el mandamiento del esclavo, ¿verdad? Hoy en día no hay esclavos, hoy en día no tenemos esclavos, la esclavitud fue abolida, ¿verdad? La esclavitud fue abolida y hoy en día no existe la esclavitud. Sin embargo, de los mandamientos de la Torá que hablan sobre la esclavitud, podemos extraer un principio eterno. Cómo un jefe debe tratar a un empleado. Esos son principios eternos. ¿Ok? Principios eternos que la Torá establece. Y por lo tanto, del mandamiento de la esclavitud, a mí como jefe me enseña cómo yo debo ser un buen jefe y cómo yo debo tratar bien a mis empleados. ¿De dónde saco eso? De la Torá, del mandamiento que habla de la esclavitud. No lo aplico literalmente porque las circunstancias cambiaron, pero extraigo el principio. ¿Y cuál es el principio? Que un jefe debe tratar bien a su empleado. Un empleador debe tratar bien a su empleado, porque eso sale del principio de la Torá. Así como podemos extraer estos principios de mandamientos que ya no se pueden aplicar hoy porque las circunstancias cambiaron, pero los principios son eternos, lo mismo podemos hacer con el mandamiento del diezmo. ¿Ok? Es verdad, hoy en día tú no vives seguramente de la agricultura ni de la ganadería. Es más, hoy en día no hay templo. Hoy en día no hay sacerdotes y levitas. No hay Kohanim ni Leviim en sus estrados, como dice una oración. Hoy en día no tenemos sacerdotes y levitas en los estrados. Pero podemos extraer el principio que está detrás del mandamiento del diezmo. ¿Cuál es el principio que está detrás del mandamiento? El principio es sostener a los que se dedicaban al servicio de Dios. Ese es el principio. El principio detrás del mandamiento del maaser era proveerles lo necesario para vivir a los que se dedicaban al servicio a Dios. Eso es el principio. Entonces, ese principio se mantiene hoy en día. Ese principio se mantiene hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos maestros de Torá que nos enseñan, que velan por nosotros, que son las personas a las cuales acudimos. Mira, tengo una duda, tengo un problema, tengo una necesidad, ¿verdad? Y esas personas dedican su tiempo, dedican su vida a atender a sus feligreses. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es que como él está dedicado al servicio al Eterno, entonces los que él ministra o los que él enseña lo ayuden a sostenerse económicamente. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque de no ser así, vamos a tener maestros de Torá que no tengan la calidad para poder enseñarnos. Y mucha gente se queja, bueno, es que el líder que tengo no explica bien, el líder que tengo no me enseña. Bueno, pero pregúntate, ¿cómo tú has ayudado a tu líder para que él pueda sostenerse sin tener que trabajar? Entonces, si tu líder tiene que trabajar 8, 10 horas al día, y salir y trabajar, y llega a su casa cansado,
y llega a dormir y a atender las cosas de su casa y llega agotado, ¿verdad? Y no puede estudiar Torah, cuando él te tenga que enseñar Torah, ¿qué te va a enseñar? No va a tener la fuerza, no va a tener la profundidad, no va a poder tener el estudio para poder enseñarte Torah. Tú exiges que te enseñe Torah, que te alimente tu alma, ¿verdad? Que te alimente tu neshama, pero tú necesitas ayudarlo a él en sus necesidades físicas que él tiene, ¿verdad? Para que él pueda dedicarse al 100% de la obra del Eterno. ¿Ok? Y eso es importante que tú tengas que ver. Ahora, otro principio fundamental que quiero hablarte en esta oportunidad es la Sedaká. Aquí, en esta Parashá Mishpatim, se habla del concepto de la Sedaká. ¿Qué cosa es Sedaká? Sedaká es un concepto precioso en el judaísmo. Sedaká es lo que en otras religiones se llama caridad. La caridad. Pero en hebreo tiene otra connotación completamente distinta. Caridad significa dar algo a una persona en necesidad. Pero Sedaká va más allá de la caridad. Te voy a repetir esto, porque esto es de suma importancia. Sedaká, que es un mandamiento que se extrae de esta parashá, va más allá que la caridad. Porque Sedaká viene de la raíz hebrea Sedek. Y Sedek significa justicia. Eso es lo que significa Sedek. Justicia. Justicia. ¿Por qué justicia? ¿Por qué justicia? Ya te voy a explicar por qué la Sedaká o la caridad está relacionada con la justicia. Déjame preguntarte algo. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Dios creó el mundo. Dios creó todas las riquezas que hay en el mundo. Dios las creó y las puso. Por lo tanto, Él es el dueño de todas las cosas. Además de eso, Dios te da a ti todos los días la salud y la fortaleza para que tú puedas ganarte el pan de cada día. Gracias a Hashem, tú tienes salud. Gracias al Eterno, tú estás bien. Gracias al Eterno, tú tienes la fuerza para salir a trabajar todos los días. Gracias al Eterno, tú tienes la inteligencia para poder desarrollar negocio y para poder prosperar. Dicho en los términos de la Torá, Hashem es el que te da el poder para hacer la riqueza. Así lo dice la Torá. Así está escrito en nuestra sagrada Torá. Hashem es el que te da el poder para hacer la riqueza. Por lo tanto, todo te lo da Hashem. Todo, absolutamente todo. Todo viene de la mano del Creador. Todo, absolutamente todo viene de la mano de Hashem, porque Él te da la capacidad, Él te da la inteligencia, Él te da la fuerza, Él te da todo, la salud, Él te da la sabiduría, Él te da todas las cosas para que tú puedas ganarte día tras día el dinero que te estás ganando. Todo, absolutamente todo te lo está dando Él. Por lo tanto, el dueño no eres tú, el dueño es Hashem. Pero el Eterno, en su infinita sabiduría, sabe qué personas tienen más capacidad que otras. ¿Ok? Fíjate esto. Yo espero que puedas seguir el hilo de lo que estoy explicando en este momento. Hashem sabe qué personas tienen más capacidad que otras. Y por lo tanto, el Eterno muchas veces lo que establece es que a las personas que son con mejor capacidad, Dios le da mayor bendición. Dios le da mayor bendición. Pero para que ellos puedan ser el brazo de Dios
el brazo de Dios. Y eso es lo que quiero dejarte en este momento, en tu entendimiento, en esta hora. Cuando Hashem te bendice, lo suficiente para que tú puedas vivir bien y te sobre, como te está ocurriendo, porque tengo la completa seguridad que eso está ocurriendo en tu vida. Cuando Dios te da para que tú puedas vivir bien, Dios te da abundante. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú seas su brazo para poder llegarle su porción al necesitado. Entonces, cuando tú das caridad, cuando tú le das a una persona necesitada, tú estás haciendo justicia, estás haciendo tzedek. Por eso es que se llama tzedaká. Tú estás haciendo tzedek, tú estás haciendo justicia. Porque tú estás causando que lo que Dios tenía para esa persona llegara a través de ti. ¿Ves? Dios está causando que lo que Dios tenía para esa persona llegara a través de tu vida. Y por eso tzedaká es justicia. Porque te está usando a ti para que esa persona reciba lo que esa persona necesita. ¿Estás comprendiéndome? Ahora, yo quiero que tú profundices más esto, que tú entiendas realmente lo que está ocurriendo aquí. Mira, tengo aquí en mi mano un libro que se llama El Pirkei Avot, un libro que es maravilloso. A mí me gusta muchísimo el Pirkei Avot, tiene enseñanza importantísima. Y en el capítulo 1 de la Mishnah 2, mira lo que dice el Pirkei Avot, en el capítulo 1 en la Mishnah 2. Te lo voy a leer. Dice así: Shimon Hasadik, Simón el Justo, fue uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. Él solía decir, es lo que dice: el mundo está fundado en tres cosas. Voy a repetir esto. Según Shimon Hasadik, el mundo se sostiene por tres pilares. Es decir, el mundo está sostenido por tres pilares. ¿Cuáles son estos tres pilares que sostienen el mundo? Dice Shimon Hasadik. La Torá. Uno de los pilares que sostiene el mundo es la Torá. ¿Ok? Uno de los pilares que sostiene el mundo es la Torá. Ese es uno de los pilares que sostiene el mundo. Tres pilares sostienen el mundo. Uno de ellos, dice Shimon Hasadik, es la Torá. El segundo, el servicio. Cuando está hablando del servicio, está hablando de la oración. ¿Ok? Está hablando de la liturgia, del servicio cúltico. ¿Ok? Entonces dice, la Torá es uno de los pilares que sostiene el mundo. El servicio, es decir, la oración, es otro de los pilares que sostiene el mundo. Y finalmente dice Shimon Hasadik, el tercer pilar es la tzedaká. El tercer pilar que sostiene el mundo es la tzedaká. Entonces, según Shimon Hasadik, cuando tú estudias Torah, cuando tú oras y cuando tú das tzedaká, tú estás sosteniendo el mundo. Tú estás causando de que el mundo esté sostenido. Porque esos tres pilares son los que sostienen el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando falta la Torá, el mundo se está tambaleando. Porque falta un pilar. Si falta la oración, el mundo se está tambaleando. Porque falta un pilar. Cuando falta la tzedaká, el mundo se tambalea porque falta un pilar. Entonces, tres son los pilares que sostienen el mundo. Tres son los pilares que sostienen el mundo. La Torá, el culto, la tefilá y la tzedaká. Esos tres pilares vienen a sostener el mundo.
Y cuando nosotros causamos que estos tres pilares estén presentes, nosotros estamos sosteniendo el mundo. Entonces, mira el valor que tiene la Sedaká, que es considerado un pilar que sostiene el mundo, tan importante como lo es el estudio de la Torá y la tefilá. Entonces, quizás tú tienes que ganarte y trabajar constantemente y quizás no tienes tiempo para estudiar Torá. Quizás no tienes tiempo para hacer mucha tefilá. Por tu trabajo te demanda 8 o 10 horas diarias y no tienes mucho tiempo para dedicarle al estudio de la Torá y a la tefilá. Pero la sedaká la puedes hacer. Y esa sedaká que tú haces es tan importante como los otros dos pilares que sostienen el mundo. Y por lo tanto, Baruch Hashem, si tú puedes estudiar Torah, Baruch Hashem, si tú puedes hacer tefilá, y Baruch Hashem, si tú puedes dar sedaká, estás colocando los tres pilares. Pero si por razones máximas tú no puedes cumplir esos otros dos pilares, la sedaká es un pilar que estás colocando tú para el sostenimiento del mundo. De allí la importancia que tiene la sedaká. Ahora, entendiendo esto de una manera más profunda, no solamente estás sosteniendo el mundo, no solamente tú estás sosteniendo el mundo. Cuando tú das sedaká, tú te estás convirtiendo en un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te eligió a ti para poder causar que la porción que otros necesitan les llegue a través de ti. Imagínate eso. En otras palabras, tú te estás convirtiendo, cuando das sedaká, tú te estás convirtiendo en un brazo de Dios. Tú te estás convirtiendo en un instrumento de Dios. Ese es el valor de la sedaká. Entonces, ten en cuenta lo que hemos venido diciendo en esta enseñanza. En primer lugar, cuando das sedaká, estás haciendo justicia. Cuando das sedaká, estás sosteniendo el mundo. Cuando das sedaká, te estás convirtiendo en un brazo extendido en la mano de Dios para causar que la persona que necesita recibir su porción la reciba a través de ti. Ahora, no solamente eso, la sedaká es tan grande, que cuando tú das sedaká, lo que estás haciendo es recibir bendición a tu vida. Por eso es que está escrito en nuestra Sagrada Escritura, dicho por los labios de nuestro Rebbe, más bendecido es el que da que el que recibe. Más bendecido es el que da que el que recibe. ¿Por qué? Porque cuando tú das sedaká, además de las tres cosas que acabamos de decir, estás haciendo justicia, estás sosteniendo el mundo y te estás convirtiendo en un brazo de Dios. Dios devuelve ese favor a tu vida. La sedaká tiene un poder tan grande que dice en el libro de los Salmos, la sedaká salva de la muerte. Imagínate. La sedaká libra de la muerte. Así está escrito en el Tajilín. Así está escrito en el Salmo. La sedaká libra de la muerte. No solamente eso. Está escrito en Proverbios. Mira lo que dice Proverbio. El que le da al pobre, a Dios le presta. Imagínate. El que le da al pobre, a Dios le presta. Cuando tú das sedaká,
tú estás prestándole dinero a Dios. Tú estás prestándole dinero a Dios. Y déjame decirte algo. Dios no es mala paga. Dios no es mala paga. Dios obra de manera extraordinaria. Dios es justo. Dios es maravilloso. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios te va a poder pagar lo que tú le des. Lo que tú le prestas. Imagínate un momento. Imagínate que un día tú estés caminando por Miami. ¿Ok? Imagínate que un día estés caminando por Miami y te consigas con Donald Trump. ¿Ok? Te consigas con Donald Trump, un hombre supermillonario. ¿Ok? Un hombre supermillonario. Y Donald Trump de repente se da cuenta de que dejó su billetera y necesita pagar algo y se da cuenta que hoy salió de su casa y no trajo su billetera. Y viene Donald Trump y te dice, préstame $100. ¿Tú crees que Donald Trump no te va a poder pagar? Uno de los hombres más ricos del mundo. Uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Tú crees que no te va a poder pagar? Él dice, dame tu número de teléfono, préstame $100. ¿Tú crees que él no te va a poder pagar? Sí. Prestarle a un hombre como Donald Trump es garantía de que tú vas a recibir lo que prestaste. Bueno, imagínate prestarle a Hashem. Imagínate prestarle al Eterno, que de Hashem es dueño de todo. Mía es toda la tierra. Imagínate prestarle a Hashem. Es garantía que lo que tú das en Sedaká, Hashem te lo va a devolver. Eso es garantía. Eso lo puedes tener tú como garantía, porque es una promesa divina. Tú puedes estar tranquilo, porque lo que tú vas a dar en Sedaká, tú puedes tener la completa seguridad de que eso va a retornar a tu vida. Eso va a retornar a tu vida. Entonces tú tienes que entender que esos son puertas de bendición extraordinaria. Y que nosotros tenemos que aprender de echar mano de esas puertas de bendición. ¿Por qué? Por las cosas que te estoy diciendo. Mira lo que es la Sedaká. La Sedaká, en primer lugar, es justicia. La Sedaká, en segundo lugar, es uno de los pilares que sostiene el mundo. Número 3. La Sedaká te convierte en un instrumento en las manos de Dios para hacer que a través de ti le llegue el sustento al necesitado. Además de esto, la Sedaká es bendecida por Dios porque Dios te devuelve lo que tú das en Sedaká. Dios te lo regresa. Eso es lo que está aquí en la Torá. De hecho, pudiéramos hablar de muchísimas cosas. Aquí en la Parashá, por ejemplo, hablando en todos estos temas, la Torá dice, si ves a tu hermano en necesidad y tu hermano te pide prestado, le prestarás. Y no te comportarás con él como un acreedor. No te comportarás con tu hermano como un acreedor. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, no puedes cobrarle intereses a tu hermano que está en necesidad y te pide prestado. A otro sí, pero a tu hermano, a tu prójimo en la fe, tú no le puedes prestar cobrando el interés. Al menos que tú le prestes un dinero que el banco te prestó y el banco te está cobrando intereses. Bueno, mira, págale todo el banco. Yo voy a pedir este préstamo, ¿verdad? Y el banco te va a cobrar, yo lo voy a hacer, pero es para ti, ¿ok? Está bien. Pero si tú tienes la oportunidad de ayudar a tu hermano con un préstamo, si tienes la capacidad, la Torá te dice,
no le prestes con intereses. Y además de eso, no te comportes como un acreedor. Es decir, no estés como aquellos que, mira, págame. Si tu hermano te puede pagar, Baruch Hashem, dame lo que te presté. Pero si no te puede pagar, no le puedes cobrar. No le puedes cobrar. Y si tu hermano no te puede pagar, déjame decirte algo. Hay alguien que sí te puede pagar. Hashem. Hashem te puede pagar. Hashem sabe, mira, fulanito de tal, no te puede pagar lo que tú le prestaste. Porque está en problemas económicos, está en necesidad, está en dificultad. Yo te lo pago. Eso es Hashem. Entonces hay promesas divinas importantes. Y estos son los secretos que nuestro pueblo Israel ha tenido para ser prósperos. Para ser prósperos. Y nosotros tenemos que aprender de estos principios, que son los principios de la verdadera prosperidad. Estos son los verdaderos principios de la prosperidad. ¿Cuál es la prosperidad bíblica? ¿Cuál es la prosperidad bíblica? Esto, lo que estamos hablando. Darse de acá, ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a los viudas, a los pobres. Ayudar a los levitas, a los maestros de la Torá, para que puedan sostenerse y para que puedan vivir. Y cada vez que tú haces eso, la bendición viene a tu vida. Porque como dije, Hashem no se queda con eso. Hashem te lo va a devolver. Te lo va a pagar, porque así está escrito. Concluyo con todo lo que hemos venido diciendo. Número 1, la sedaká es tan grande. La sedaká es tan grande. Número 1, haces justicia cada vez que das sedaká. Haces justicia. Número 2, la sedaká es uno de los pilares que sostiene el mundo. Uno de los pilares que sostiene el mundo. Número 3, te estás convirtiendo en un instrumento de Dios para hacer que lo que alguien necesita le llegue. Eres un instrumento en las manos de Dios. Y déjame decirte, no hay nada más maravilloso que ser un instrumento en las manos de Dios. Y número 4, lo que tú das en sedaká, tienes la garantía de que eso volverá a ti. Más bendecido es el que da que el que recibe. Ten eso en tu mente. Echa mano de esas promesas y que el Eterno te bendiga en gran manera. Shalom Ubraja.